Bueno, ayer tuvimos la preconferencia, pero como hay muchos que no estuvieron ayer, quería decirles en nombre de mi esposa y mío que es un tremendo gozo estar aquí en Argentina. En mi caso, creo que por cuarta vez tenemos muy buenos amigos en Argentina, no solamente pastores amigos, sino también hermanos en Cristo a quienes amamos entrañablemente. Así que hermanos, es un placer, es un gozo, un privilegio poder estar entre ustedes en esta tarde. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice en el versículo 9, así también vosotros, capítulo 14, a menos que con la boca pronunciéis palabras inteligibles, ¿cómo sabrás lo que decís? Pues hablaréis al aire. Y en otra parte, hablando acerca del tema, dice, yo oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, o sea, el de los oyentes, pues no sabe lo que dices? No, yo no voy a predicar de este texto. Lo estoy citando, hermanos, y otra vez sé que esto no es políticamente correcto. Soy un invitado aquí en Argentina, pero hermanos, no tengan temor de decir amén. Yo no soy de los pastores que dicen amén, 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 para hacer que la gente diga amén. No, jamás me van a oír decir eso. Pero hermanos, el amén no está secuestrado por una denominación en particular. La Biblia espera que nosotros digamos amén a las acciones de gracias cuando escuchamos canciones como la que acabamos de escuchar. Así que no tengamos temor. Es de sana doctrina decir amén. Habiendo hecho esa aclaración, vamos a Isaías capítulo 6. Esta mañana, ayer el pastor John Piper predicó del texto de 2 Timoteo y yo decía, después de haber predicado antes del texto, y esta mañana Sam comenzó con Isaías 6 y decía, no puede ser. Pero gracias al Señor me dejó algo donde trabajar. Isaías capítulo 6, vamos a estar exponiendo los versículos 1 al 8, pero para poder tomar todo el contexto vamos a leer el capítulo completo. En el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije yo, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una 10ª parte de ella, y ésta volverá a ser consumida como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. El remanente quedará.
Decía A. W. Tozer que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Voy a repetir eso otra vez, hermanos. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. No lo que tú piensas acerca de ti. No, eso no es tan importante como lo que tú piensas acerca de Él. Porque es ese pensamiento lo que te define. Es ese pensamiento que tú tienes acerca de Dios lo que determina todo lo demás. Por esta razón, sigue diciendo Tozer, la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Y lo mismo podemos decir de la iglesia. Escuchen esto, sigue diciendo Tozer. Lo más revelador acerca de la iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre él o lo que deje sin decir, porque con frecuencia su silencio es más elocuente que sus palabras. ¿Oyeron eso? Lo que decimos o lo que dejamos sin decir sobre él. Mis amados hermanos, cuando nosotros empequeñecemos a Dios, cuando nosotros trivializamos a Dios en nuestras mentes, las cosas que realmente importan en la vida son trivializadas también y nos convertimos en personas superficiales y mediocres. Yo tengo la convicción de que ese es el problema de muchas iglesias en el día de hoy. No tenemos una perspectiva lo suficientemente elevada de quién es Dios y consecuentemente no somos dominados por una pasión por Él que arrastre todo lo demás a un plano muy secundario. Cualquier otra cosa, todo lo demás debe ser arrastrado a un plano muy secundario cuando es comparado con la persona de Dios. Tenemos una distorsión, mis hermanos, en nuestra lista de prioridades. Y es precisamente por eso que tú y yo necesitamos pasar por una experiencia similar a la que se describe en este capítulo del libro de Isaías. Y yo les ruego al Señor que más allá de mi propia debilidad, más allá de mis propias limitaciones, el Espíritu de Dios descienda con poder esta tarde al estudiar un texto que nos queda a todos muy grande. El Espíritu de Dios descienda y haga con su palabra lo que es imposible para cualquier predicador hacer con un texto como este. A Isaías le tocó ministrar durante un tiempo de mucha decadencia moral, de mucha decadencia religiosa en la nación de Israel. Los gobernantes eran muy corruptos, el pueblo era muy idólatra, los ricos eran unos explotadores y la cultura del entretenimiento se había expandido como un cáncer en medio de la sociedad. De ahí los ayes de los capítulos anteriores. Ay de los que fiestean hasta la mañana. Ay de los que hacen injusticia en los tribunales. Ay de los políticos corruptos. No hay nada nuevo debajo del sol. Lo único que parecía darle cierta estabilidad a la nación era el reinado de Usías. Un líder político, un líder militar muy poderoso y muy capaz que gobernó a la nación de Israel nada más y nada menos que por 52 años. Más o menos el tiempo que Fidel estuvo en Cuba. Lamentablemente, dice en Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 que al final de sus días, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. En Israel nunca se podían conectar el oficio de sacerdote con el oficio de rey.
Y cuando los sacerdotes trataron de impedírselo, Uzías se llenó de ira contra ellos, por lo que Dios en el mismo templo lo castigó con lepra y así murió. El rey que había traído algo de estabilidad a la nación desaparecía del escenario político como un arrogante cubierto de lepra. Y ese fue el año en que Isaías tuvo esta visión que dio inicio a su ministerio. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Y a partir de ese momento, Isaías se mantuvo predicando fielmente la palabra de Dios durante casi medio siglo, hasta que, según la tradición, fue asesinado violentamente por el rey Manasés, que lo cortó en dos con una sierra. Así murió Isaías, aserrado, partido en dos. Ese fue el costo de su fidelidad al Señor. Y lo que yo quisiera responder en esta tarde, el lema de esta conferencia es: Dios es el Evangelio. Y mi tema es: apasionados con el Dios del Evangelio. Lo que yo quisiera responder en esta tarde, mis amados hermanos, es: ¿qué es lo que se requiere para llegar a tener tal pasión por Dios que le permita a un ser humano común y corriente, como tú y como yo, predicar con fidelidad la palabra de Dios por casi 50 años en medio de tanta apostasía y de tanta corrupción? Yo estoy completamente de acuerdo con todos aquellos que dicen: necesitamos que la sana doctrina vuelva a las iglesias. Bueno, déjenme decirles algo, mis amados hermanos de Argentina, de Chile, de Paraguay, que han venido a la conferencia de Bolivia. Sí, nosotros necesitamos que la sana doctrina vuelva a nuestras iglesias, pero sana doctrina sin calor en el corazón no sirve para nada. No es solamente sana doctrina lo que la iglesia necesita en nuestra generación. Lo que la iglesia de Cristo en esta generación necesita son mentes llenas de sana doctrina, con un corazón que arda con el Dios de esas doctrinas. Y la pregunta, mis hermanos, vuelvo y repito, la pregunta que yo quiero responder en esta tarde es: ¿qué es lo que se requiere para que personas comunes y corrientes, llenas de debilidades, como tú y como yo, seamos librados de las trivialidades, superficialidades de este mundo y vengamos a ser hombres y mujeres apasionados con el Dios del Evangelio? Normalmente los predicadores traen sus puntos y van aplicando. Bueno, este mensaje va a ser diferente, porque este mensaje va a ser aplicación de principio a fin. Todos mis puntos son aplicaciones. Yo no tengo nada más que aplicaciones. Aquí va mi primera aplicación del texto que acabamos de leer. Nosotros necesitamos, tú y yo necesitamos, para poder ser apasionados, una visión más elevada acerca de Dios mismo. Necesitamos tener una visión más elevada de Dios. O si quieren ponerlo de otra manera, tú y yo necesitamos ver al Dios santo en su suprema exaltación. Eso fue lo que sucedió con Isaías. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Cada uno de los detalles de esta visión tiene la intención evidente de hacerle ver al profeta Isaías la suprema exaltación de Dios como el rey soberano de todo lo creado. Él está sentado sobre un trono alto y sublime, por encima de todos los tronos de este mundo. Y la orla de su manto, literalmente el dobladillo, el ruedo del manto real de Dios llenaba todo el templo. El dobladillo. Cuando Isabel segunda, reina de Inglaterra, de Gran Bretaña más bien, fue coronada en el año 1953. La cola de su vestido estaba hecha de terciopelo y armiño y medía 36 pies de largo. Era tan pesada la cola del vestido que 6 damas de honor tuvieron que ser llamadas para cargar la cola del vestido. Pero Isaías dice
que el dobladillo, el ruedo de la ropa imperial de nuestro Señor era tan abundante que llenaba todo el templo. Por supuesto, hermano, esto es un lenguaje apocalíptico, imposible de visualizar en nuestra imaginación. Lo que se pretende con esta descripción no es que tú y yo podamos visualizar qué fue lo que Isaías vio. No, lo que el Espíritu Santo pretende aquí es que nosotros podamos entender que ningún monarca terrenal, por poderoso que sea, puede compararse siquiera con la realeza, el esplendor, la majestad de nuestro Dios. Él es infinitamente glorioso, Él es infinitamente esplendoroso, Él es infinitamente poderoso. Dios quiere que nosotros entendamos que la estabilidad del universo depende de su reinado absoluto y eterno. El universo es estable porque Dios está sentado en ese trono alto y sublime. Los reyes terrenales vienen y van como Usías. Tarde o temprano terminan convirtiéndose en un recuerdo histórico. Pero nuestro Dios sigue siendo quien Él es. Yo soy el que soy. Decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Dios dice, yo soy, se acabó. Yo soy el que soy. Él está manteniendo en control todo el universo creado por Él, desde las estrellas y galaxias más inmensas hasta los virus que nosotros no podemos ver a simple vista, las bacterias. Todo está bajo el control de Dios. Él no es un monarca constitucional. La reina de Inglaterra es monarca constitucional. ¿Y eso qué significa? Que tiene mucha pompa y poco poder. Eso es lo que significa. No, nuestro Dios no es un monarca constitucional. Él es el Dios que dice en Isaías capítulo 46 versículo 10, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que yo quiero. Porque para eso es Dios. Él hace lo que Él quiera. Ningún congreso celestial tiene que aprobar sus decisiones. No, nuestro Dios reúne en sí mismo en un grado absoluto el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, todo. Supremamente. Pero Isaías vio también a un grupo de seres angelicales llamados serafines que se encontraban alrededor del trono alabando a Dios. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y por favor, quítense de la cabeza todas esas pinturas medievales de bebitos rechonchos con alitas. No, los serafines probablemente, no sabemos nada de los serafines porque esta es la única vez que aparecen en la Biblia, pero la palabra serafín en hebreo implica algo terrible, algo muy fiero. ¿Recuerdan ustedes aquellas serpientes ardientes que aparecieron en Números 21, cómo Dios castigó al pueblo por su pecado? La palabra que se traduce como serpientes ardientes es la palabra serafín. Probablemente los serafines sean las criaturas más poderosas, más majestuosas que Dios haya hecho, porque son las que están más cerca del trono de Dios. Y sin embargo, aún los serafines deben cubrir sus rostros en la presencia del Señor en señal de reverencia. Es obvio, mis hermanos, que no hay nada trivial en la concepción que ellos tienen de Dios. Lo único que ellos dejan al descubierto son las bocas para poder alabarle. Dice en el versículo 3 que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. En las escrituras se usa la repetición cuando se quiere enfatizar algo. Es como lo que nosotros hacemos hoy al subrayar o al escribir algo en negrita. De manera que lo que los serafines están haciendo aquí es proclamar de la forma más enfática posible que nuestro Dios es santo, y es el único atributo divino que se repite 3 veces en la Biblia. Aunque Dios es amor, en ninguna parte dice que Dios es amor, amor, amor. Ni todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Pero Él es santo, santo, santo. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra santidad,
La primera idea que viene o que suele venir a nuestras mentes es la de pureza moral. Y ciertamente nuestro Dios es puro. Nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dice la Biblia que Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Sin embargo, lo que los ángeles, los serafines están diciendo aquí no es que Dios es puro, puro, puro. Esa palabra santo viene de una raíz hebrea que significa cortar o separar. Esa es la idea. Cortar o separar. La idea es que nuestro Dios está infinitamente separado de todo lo que Él ha creado. La palabra que deberíamos usar, pero que lamentablemente no es muy común en el día de hoy, es la palabra trascendente. Nuestro Dios es supremamente trascendente. Él está infinitamente elevado por encima de todas las cosas creadas por Él. Él está infinitamente separado de todo lo que no es Dios. Él no puede ser colocado en ninguna categoría en la que se pueda incluir cualquier otra cosa que no sea Él, porque Él es supremamente incomparable, Él es únicamente único. Esa es la idea que los serafines nos intentan comunicar aquí cuando dicen que Él es santo, santo, santo. Nuestro Dios es únicamente único. En otras palabras, cuando los serafines dicen santo, 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 lo que están diciendo es Él es Dios, porque Dios es Dios. Solo Dios es Dios. Saben, hermanos, que hoy en día se tiende a sobreenfatizar la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero pocas veces se nos habla de su trascendencia, de su infinita grandeza, de su gloriosa majestad. Irónicamente, lo que eso provoca es que nosotros no apreciemos del todo la presencia de Dios, porque no tenemos un concepto demasiado elevado de Él. Porque, mis amados hermanos, es impresionante que un Dios como nuestro Dios al mismo tiempo sea un Dios cercano. Pero la única manera en que nosotros podemos apreciar la cercanía de Dios es si entendemos su lejanía. Creo que fue R.C. Sproul que preguntó una vez: ¿qué se parece más a Dios, un gusano o un serafín? ¿Qué ustedes creen? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Cuando el punto de comparación es Dios, tanto el gusano como el serafín se convierten en algo menos que nada. Sin embargo, es importante señalar que la santidad de Dios es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Y eso qué significa? Bueno, que Dios llama a su pueblo a ser santo como Él es santo, en cierto grado. Él comunica ese atributo. La palabra santidad, cuando se aplica a nosotros, quiere señalar el hecho de que hemos sido apartados, recuerden que es separado, apartados, para el uso exclusivo de Dios. De manera que lo que esa idea quiere comunicar al decir que los creyentes debemos ser santos, es que nosotros fuimos comprados por Él para ser exclusivamente suyos. Dios posee otros atributos que los teólogos han llamado incomunicables. Él es omnisciente, Él es inmutable, Él es todopoderoso. Lo irónico es que nosotros queremos imitar los incomunicables en vez de imitar los comunicables. Todos quisiéramos ser todopoderosos. ¿No es así? ¿Tú no? ¿Nunca soñaste con ser Superman? ¿O Aquaman, que es el que está de moda ahora? Yo sí. Yo cuando era niño hasta oraba por eso. De verdad. Señor, permíteme volar. Yo lo voy a usar para el bien de la humanidad como Superman. Queremos los atributos incomunicables. Pero, hermanos, en ningún lugar de las Escrituras Dios nos demanda que seamos omnipotentes. Dios nos demanda que seamos omniscientes. Pero sí nos demanda ser santos, porque yo soy santo. Así que no trates de ser Dios. Conténtate con contemplar su hermosura con admiración, tanto en su palabra como en todo lo que Él ha creado. Porque dicen los serafines
que ese Dios 3 veces santo ha llenado la tierra de su gloria. Dice John Piper, la gloria de Dios es la manifestación de su santidad. La santidad de Dios es la perfección incomparable de su naturaleza divina. Su gloria es la demostración de esa santidad. La santidad de Dios es su gloria oculta. La gloria de Dios es la santidad revelada. Y Dios se encargó de llenar la tierra de su gloria. Yo no sé si pudieron leer alguna vez la novela de Robinson Crusoe. Robinson Crusoe está en una isla solo hasta que un día descubre una huella de un pie humano y se da cuenta entonces que él no está solo. Bueno, lo que estamos diciendo, mis amados hermanos, es que nuestro Dios se encargó de pegar sus huellas digitales en todas las cosas que Él ha hecho. Si nuestras mentes no estuvieran tan secularizadas, tan infectadas del secularismo de nuestra generación, nosotros seríamos capaces de ver la gloria de Dios en cada cosa que Él ha hecho, de tal manera que cada cosa creada sería suficiente para postrarnos en adoración por la sabiduría, el poder de nuestro Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Para añadir algo más de terror al corazón de Isaías, dice en el versículo 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Un solo ángel, cuando alababa a Dios, removía los cimientos de ese edificio tan monumental que era el templo de Jerusalén. Imagínense por un momento un desfile militar frente al séquito presidencial y 50 F-35 volando a baja altura atronadoramente, y vas a tener una idea débil de lo que Isaías escuchó ese día. ¿Ven que no son bebitos rechonchos? Y por si todo eso fuera poco, de paso, perdónenme esto, pero miren, yo creo que hay una teología en cantar alto, en cantar a alta voz. Lean Apocalipsis, todas las veces que aparece la adoración celestial dice cantaban en alta voz. Comienza a ensayar desde ahora y desgallíñate, cante en alta voz. Santo, santo. No, los serafines no cantaban así. El templo estaba temblando por la voz de uno de ellos. Y por si todo esto fuera poco, también se nos dice que toda la casa se llenó de humo. ¿Y por qué Isaías pone ese detalle ahí? Muy probablemente porque este era el humo del incienso que solía usarse en el templo en el contexto de los sacrificios expiatorios. O sea que un sacrificio había sido hecho en ese momento, y vamos a ver ahora el papel que ese sacrificio juega en el texto. Mis hermanos, tú y yo necesitamos ver a Dios de esa manera. De verdad, tú y yo necesitamos ahora mismo, mientras tú me estás oyendo a mí, tú debes estar orando al Señor que te ayude a ver a Dios así. Ayúdame a verte así. Glorioso, trascendente, soberano, muy por encima de toda su creación. Esta visión de Isaías era una visión antitrivialidad. ¿Ustedes creen que Isaías salió del templo ese día pensando, wow, tengo que ir al gimnasio, tengo unas cuantas libras de más? Oh, qué raro, fulano no me saludó cuando llegué al templo. De verdad, ¿ustedes creen que Isaías pensaba en eso? Esta es una visión antitrivialidad. Y es lo que tú y yo necesitamos para ser apasionados con el Dios del Evangelio. Pero en segundo lugar, nosotros necesitamos ver en su justa dimensión la fealdad y pobredumbre de nuestro pecado. Vean versículo 5. ¿Cuál fue la reacción de Isaías? Entonces dije, ay de mí. Isaías en el capítulo 5, si ustedes leen después en su casa el capítulo 5, van a ver muchos ayes. Ay de esto, ay de los que hacen esto, ay de aquellos.
Pero ahora que Isaías de repente se topa con la santidad, la majestad, la trascendencia de este Dios 3 veces santo, su pecado le saltó a la cara y él ya no podía decir ay del pueblo. Él dijo, ay de mí, porque perdido estoy demolido, porque han visto mis ojos al Rey. Lamentablemente la tendencia del corazón humano es la de ver los pecados de otros como peores que los nuestros. Y yo oigo mucho, en República Dominicana, me imagino que en Argentina es igual, esta nación debe estar bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque quieren legalizar el aborto y quieren normalizar la homosexualidad y quieren meter esta agenda perversa. Y eso es verdad. Pero déjame decirte algo, esa no es toda la verdad. Esa no es toda la verdad. El juicio de Dios viene sobre una nación por pecados que tú y yo probablemente no vemos como tan graves. Cuando Isaías vio la gloria de Dios, lo primero que le saltó a la cara fue su propia pecaminosidad. Sam hablaba de eso ayer. Ese es el resultado de entrar en contacto con el Dios vivo y verdadero. Isaías se sintió deshecho. No porque percibió su pequeñez ante la grandeza de Dios, sino porque percibió su iniquidad ante la santidad de Dios. A principios del siglo XX, los editores de la revista Times en Londres pidieron a un grupo de escritores renombrados que contribuyeran con artículos sobre el tema ¿qué es lo que está mal en el mundo? Y el periodista inglés genial G.K. Chesterton envió una carta a los editores del Times en Londres diciendo: estimados señores, el problema soy yo. Con afecto, Chesterton. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Tú eres lo que está mal en el mundo. Yo soy lo que está mal en el mundo. Decía el pensador francés Blaise Pascal, y espero que esta palabra, pregunté, me dijeron que no era una mala palabra aquí en Argentina, pero así fue que se tradujo al español del francés. ¿Qué clase de bicho raro es el hombre? ¿Qué novedad, qué monstruo, qué sujeto de contradicciones y qué prodigio? Depositario de la verdad y al mismo tiempo cloaca de incertidumbre y error, gloria y desecho del universo. Eso es el hombre. Pascal había leído los primeros 3 capítulos del Génesis. Cloaca de incertidumbre y de error, gloria, porque fuimos hechos a la imagen de Dios, y desecho del universo. Es por eso que Isaías se siente aterrado. Yo soy un hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. ¿Por qué Isaías usó esa palabra de manera particular? Porque era la palabra que los leprosos debían decir cuando las personas se acercaban para decirle: no te acerques, tengo lepra. Recuerden que Usías murió leproso. Así que lo que Isaías está diciendo es: ay de mí, yo soy un leproso moral. Alguien decía que en ese momento cada partícula de justicia en la que Isaías pudiera confiar quedó deshecha. Pero gracias al Señor que nuestro texto no concluye ahí. Esta visión aterradora que tuvo Isaías en el templo y que puso en evidencia su pecado es lo que sirve de trasfondo para resaltar la gracia perdonadora de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. ¿Tú quieres ser apasionado con el Dios del Evangelio? Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia. Necesitas abrazar el perdón que Él otorga de pura gracia. Una de las maldiciones más grandes de la iglesia evangélica de nuestros días es el legalismo. El legalismo es antitético a la gracia. Tú tienes que abrazar el perdón. Versículo 6.
y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Oh, gloria al Señor. El gloria al Señor tampoco fue secuestrado, ni el aleluya. Oh, gloria al Señor. ¿Se dieron cuenta, hermanos, que el texto no dice que Isaías le pidiera perdón a Dios? No. Él simplemente reconoció su pecado en una actitud implícita de arrepentimiento, y Dios, que se deleita en perdonar, de inmediato manifestó la gracia del perdón. A Dios le encanta perdonar. Mis hermanos, cuando Dios abre nuestros ojos para que veamos cuán santo Él es y cuán pecadores somos nosotros, no es para destruirnos, es para darnos vida. Él es supremamente trascendente, como vimos hace un momento, pero al mismo tiempo es un Dios de gracia que se acerca a nosotros con la disposición de concedernos el perdón de todos nuestros pecados a través de un sacrificio expiatorio. Por eso les decía lo del humo del altar, el hecho de que este serafín haya tomado un carbón encendido para purificar a Isaías nos indica que un sacrificio había sido hecho y quemado en ese altar, prefigurando obviamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no se hace de la vista gorda con respecto al pecado, pero Él hizo provisión para que ese pecado pudiera ser perdonado sin pasar por alto su santidad y su justicia. Es de eso que se trata el Evangelio. Dios no vino a Isaías preocupado por su autoestima. Oh, no, Isaías, has entendido mal. Oh, lamento que te hayas sentido tan miserable, porque en realidad tú eres lo mejorcito que hay en la sociedad judía hoy. No, a Dios no le importaba la autoestima de Isaías. De paso, déjame decirte algo, por si acaso. Tú no tienes problema con tu autoestima. Tú tienes problema porque te estimas demasiado. No, pastor, mire, yo tengo un complejo de inferioridad por eso mismo. Porque tú no quieres parecer un tonto ante los demás. O sea, no quieres que la gente sepa lo que tú eres. Y yo soy un tonto. No, tú no tienes problema de autoestima, créeme, no. Tú te estimas demasiado. Pastor, y el que se suicida porque cree que estará mejor muerto que vivo. Nadie sufre de autoestima, de baja autoestima. Dice Jerry Bridges, oigan esto, hermanos: la buena noticia del Evangelio no es que nosotros no somos tan malos. La buena noticia es que Dios ya trató a través de Cristo con lo malo que somos. Esa es la buena noticia. No, tú eres malísimo. Mira, cuando alguien habla mal de ti, aunque lo que diga no fuera verdad, no te preocupes por eso, que tú eres peor de lo que él está diciendo. Decía Bernard Shaw con su típica ironía inglesa, decía: a mí no me importa si los hombres son blancos, negros, amarillos. Con que sea hombre suficiente, peor que eso no puede ser. No, y el Señor trató con lo malo que somos. El Señor no solo perdonó nuestra culpa sobre la base del sacrificio expiatorio de su Hijo, sino que también puso su justicia perfecta en nuestra cuenta por medio de la fe. Imagínate que tú te has pasado el día entero en el patio de tu casa arando la tierra porque vas a hacer un huerto, estás lleno de polvo y de tierra y de sudor de los pies a la cabeza, y esa noche tú tienes una cena muy importante con una personalidad, así que tú vas a tu habitación, te das una buena ducha y después te pones la misma ropa con la que tuviste cavando. ¿O qué te parece si tú vas y te pones una ropa limpia pero sin ducharte? No, tú necesitas las dos cosas: una buena ducha y una ropa limpia. Nosotros también necesitamos una buena ducha
y necesitamos ropa limpia, y eso es exactamente lo que hace Dios con el Evangelio. Nos lava en la sangre de Cristo y después nos pone el ropaje perfecto, perfectamente puro de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Wow. ¿Y cómo reaccionó Isaías a la gracia perdonadora de Dios? Como deberíamos reaccionar todos nosotros ante la extraordinaria noticia del Evangelio de que ese Dios trascendente, sublime, infinitamente majestuoso y perfectamente puro, santo y justo ha decidido perdonarnos al precio de la vida de su Hijo. Eso nos lleva de la mano al cuarto elemento de este pasaje. Tú y yo necesitamos asumir, abrazar el gozoso privilegio del servicio. Noten mis palabras, hermanos, porque yo no estoy diciendo simplemente que tú y yo debemos servir. No. Lo que estoy diciendo es que tú y yo debemos abrazar el gozoso privilegio del servicio. Versículo 8. Y oí la voz del Señor que decía, otra vez aquí tenemos la Santísima Trinidad: ¿a quién enviaré? Singular, yo enviaré. ¿Y quién irá por nosotros? Dios le permite a Isaías escuchar una conversación privada entre las tres personas de la Trinidad. Y Dios, el Padre, le dice a Dios el Hijo: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dios no se hace ese tipo de preguntas porque no tenga la respuesta. No, Él quería poner una inquietud en el corazón de Isaías, y Él quería poner una inquietud en tu corazón y en el mío. Hay algo que Isaías debía hacer, hay algo que tú y yo debemos hacer, pero no porque Dios no necesita. Óyeme, Dios no te necesita. El cementerio está lleno de gente imprescindible. No, Dios no te necesita. Pero en su gracia y en su bondad, Él quería darle a Isaías y a todos nosotros el enorme privilegio de ser parte de su obra. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y escuchen cómo responde Isaías en una forma rápida y espontánea: envía aquí, envíame a mí. Wow. Yo no creo que Isaías dijo esto en un tono heroico: envía aquí. No. Yo creo que fue: envía aquí. Por favor, Señor. Por favor, Señor, envíame a mí. Isaías no preguntó: ¿y a dónde? ¿A quién enviaré? ¿A dónde? ¿A hacer qué? No. Él no sabía ni a dónde ni a hacer qué. Y se mantuvo 50 años después de decir que sí, predicando hasta que lo partieron en dos con una sierra. Eso es pasión. Envía aquí, Señor. Te entrego un cheque con mi firma para que tú escribas ahí lo que tú quieras. Y ya de antemano yo me comprometo a hacerlo. Pero por favor, Señor, envíame a mí. ¿Qué fue lo que movió a Isaías a actuar de ese modo? Porque él era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras, sujeto a temores. No idealicen a los personajes bíblicos, hermanos. Seguramente Isaías tuvo que luchar con tentaciones, tuvo que luchar con temores. Pero él acababa de experimentar la gracia del Evangelio, el gozo inefable de saberse perdonado por ese Dios majestuosamente santo que se le había revelado en esa visión tan extraordinaria. El motor que mueve la vida del creyente hoy es el mismo que movió el corazón de Isaías. Pastores, por favor, escúchenme, no traten de movilizar a su iglesia por un sentido de culpa. La culpa no mueve a nadie. La culpa nos paraliza.
No, mis hermanos, no vivan creando complejo de culpa en la gente. La gente se está perdiendo y ustedes ahí. Óigame, la culpa la dio Dios, la culpa no viene del diablo, pero la única razón por la que Dios nos da el sentido de culpa es para llevarnos al Calvario y para que volvamos a experimentar el gozo del perdón, porque es el gozo del perdón que viene del Evangelio lo que nos moviliza para servir a Dios y para ser santos. Alguien hizo este ejercicio de imaginación interesante a la luz de este pasaje. ¿Qué habría pasado si Isaías hubiera escuchado el llamado de Dios antes de tener la visión de su grandeza? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, pero qué pregunta. Dime sinceramente, ¿tú tienes a alguien mejor que yo? Mira cómo está el pueblo. Imagínense Isaías sin haber tenido la visión de la grandeza de Dios. Tal vez hubiera pensado que él era el hombre apropiado y habría ido a ministrar al pueblo con ese sentido de arrogancia que muchos de nosotros tenemos como pobres pecadores. Por supuesto, Señor, que puedes enviarme a mí. Pero supongamos que hubiera sido al revés. Que Isaías hubiera recibido el llamado de Dios inmediatamente después de haberse sentido devastado por la visión de su gloria sin haber recibido el perdón. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Oh, yo lo siento, Señor. Yo no puedo, yo soy un hombre inmundo de labios. Yo no puedo ir. Yo no sirvo, Señor, para eso. Yo habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Para que Isaías estuviera realmente listo para ministrar, él necesitaba sentir en lo más profundo de su corazón la maldad horrible de su pecado a la luz de la majestuosa santidad de Dios y luego experimentar la alegría, el gozo del perdón revelado en el Evangelio. Isaías pasó del asombro a la culpa, de la culpa a la gracia y de la gracia a la gratitud. Y eso es lo que nos moviliza. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, gloria a Dios y aleluya. De la sombra a la culpa, de la culpa a la gracia, de la gracia a la gratitud. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Tú y yo necesitamos pasar por una experiencia como la de Isaías. Óyeme, no te dije que tú y yo necesitamos una visión como la de Isaías. Necesitamos pasar por esa experiencia. De hecho, ¿sabes una cosa? Nosotros tenemos una ventaja sobre Isaías. Sí. Nosotros estamos en una mejor posición. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos profetas injustos, dice Jesús, desearon ver y oír lo que ustedes están viendo y oyeron y no lo vieron ni lo oyeron. Nosotros vivimos después de la cruz. Nosotros tenemos más información que la que tuvo Isaías. Nosotros ahora sabemos lo que Dios estuvo dispuesto a hacer al enviar a su Hijo hecho hombre a morir en una cruz por nuestros pecados. Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta gracia destinada a vosotros. Dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y ellos trataban de entender lo que estaban profetizando y no lo entendían. Ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación que estaba destinada para ti y para mí. Escuchen este pasaje en Juan 12. Esto es asombroso. Los fariseos manifestaron su dureza de corazón con respecto a Jesús
Y ahora escuchen lo que dice Juan. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Eso está en Isaías 53, aquella famosa profecía del siervo sufriente de Jehová. Por esto no podían creer, dice Juan, porque también dijo Isaías, y ahora va a citar Isaías 6, nuestra visión: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanes. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Jesús. ¿Se dieron cuenta, mis hermanos? Juan está conectando aquí la profecía del siervo sufriente del Señor de Isaías 53 con la gloriosa exaltación de Jehová de los ejércitos en Isaías capítulo 6. El Rey de gloria, a quien los serafines alababan con reverencia y con temor, fue el mismo que decidió hacerse hombre y asumir la postura de un siervo para dar su vida por ti y por mí. Wow, hermanos. Oh, es la contemplación de ese costosísimo amor perdonador de Dios mostrado en la cruz, el combustible que necesitamos para mantener encendida la llama de nuestra pasión por Él, de modo que podamos decir sin reserva: Señor, yo no sé cuáles serán las circunstancias por las que yo voy a tener que atravesar en el futuro. Yo no sé cuáles son las cosas en las que tú quieres que yo me involucre para servirte en la expansión de tu reino, pero de antemano, Señor, te digo: heme aquí. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, por favor, Señor. Envíame a mí. No todos tendrán el mismo llamado. No todos tienen que irse al campo misionero. Algunos servirán tranquilamente en su iglesia, probablemente en un ministerio que nadie verá. ¿Saben, hermanos? La iglesia de Cristo no se mueve por predicadores famosos. Mis hermanos, la iglesia de Cristo se mueve por cristianos comunes y corrientes, por pastores comunes y corrientes que nadie conoce. Y están haciendo ahí la obra de Dios. Y con ellos se está avanzando el reino, porque Dios no necesita celebridades. Dios no necesita celebridades. La obra de Dios. Y Él está usando cristianos como tú, como yo, para hacer su obra. Todos nosotros tenemos al mismo Salvador y disfrutamos de la misma salvación. Así que todos tenemos las mismas razones para ser creyentes apasionados con el Dios que se revela en la faz de Jesucristo, el Dios que revela su gloria en la faz de Jesucristo en el Evangelio. Si nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero eso es en los que se pierden. Pero Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para el conocimiento de esa gloria en la faz de Jesucristo. Un día tú estabas allí sentado en la iglesia, había un predicador, tal vez ordinarísimo, predicando la palabra, y vino el Espíritu Santo y dijo: sea la luz, y de repente tú viste lo que nunca antes tú habías visto, que nuestro Señor Jesucristo es glorioso más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir, más allá de lo que nuestros labios pueden expresar, y por primera vez en tu vida entendiste que tu pecado no valía la pena y te entregaste por entero al Salvador, porque Dios quiso. Como les decía al principio, sí, nosotros necesitamos pastores y necesitamos creyentes que abracen la sana doctrina, que defiendan enérgicamente el legado que nos dejaron los reformadores. Pero mis hermanos, ¿de qué sirve la sana doctrina en la cabeza si no tenemos un corazón encendido en fuego con el Dios del Evangelio?
Oh, que Dios nos conceda hoy a través de su palabra y por el poder de su Espíritu una elevada visión de la suprema exaltación de Dios, de nuestra propia pecaminosidad, de la maravilla de su gracia perdonadora y del gozoso privilegio de conocer, servir y adorar al Rey de Gloria. Padre, queremos darte gracias, Señor, por habernos permitido predicar tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias por cada uno de los hermanos que han venido aquí en el día de hoy a predicar el Evangelio de Jesucristo. Oh, ayúdanos, Señor. Oh, perdónanos. Oh, perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes apasionados. A ser creyentes apasionados con Jesús, con el Evangelio. Oh, ayúdanos a fijar nuestros ojos en Cristo como cantábamos y a vivir por fe y no por ver. Que toda la gloria, Señor, sea dada a ti, en Cristo nuestro Salvador. Amén.